No, pues aquí. Ok, bueno, pues gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite seguir compartiendo este precioso nombre que Él nos ha dado para conocerlo y glorificarlo. Y estamos en el atributo, continuamos en el atributo del nombre del Señor Jesús, Ben Anaknu Natán, hijo nos es dado, ¿se acuerdan? Que es el constructor del nombre. Estaríamos viendo la cuarta parte. Acuérdense que habíamos dicho que esto iba a ser una tercera parte un poquito larga, pero bueno, no la terminamos. Y estábamos hablando de algunas citas donde vemos cómo nuestro Señor Jesucristo va construyendo precisamente el nombre, qué es lo que Él va haciendo, cómo va formando, cómo va estructurando ese cuerpo que es su iglesia, su Israel, Jerusalén, etcétera, y la manera en que él de alguna manera pues va construyendo precisamente el nombre a través de la predicación, a través del testimonio de aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia y que tenemos esa encomienda, ¿verdad? Que Él nos deja en Malaquías 2, del 1 al 17, que es precisamente lo que habíamos visto la sesión pasada. Estábamos hablando de Malaquías y estábamos comentando el Salmo 66, ¿se acuerdan? Del 1 al 2, el Salmo 115, Isaías 43, 7, etcétera, donde veíamos que fuimos creados precisamente con un propósito específico, fuimos creados para adorarlo, fuimos creados para glorificarlo. También estábamos comentando algunas citas como la de Ezequiel, ¿se acuerdan? Vemos esa condición de eficacia del pacto, que es un pacto sólido, es un pacto válido. También comentábamos, por ejemplo, en el versículo 3, ¿se acuerdan que hicimos un repaso general de todo lo que es Malaquías? Cómo nuestro Dios nos enseña precisamente a llevar a cabo su pacto, cómo nos enseña a determinar la importancia que tiene que nosotros cumplamos su mandamiento y la manera en que él celebró ese pacto, pero lo celebró porque estábamos cumpliendo su mandamiento, ese mandamiento de glorificar el nombre, ese mandamiento que le deja a sus sacerdotes, a sus elegidos, a su linaje. Por eso recordemos este atributo, Jesús Yeshua ben Anaknu Natán, hijo nos es dado. Recuerden que el hijo es el que lleva el nombre, es el portador del nombre y es el que le da abolengo o el que le da descendencia al nombre y nos adopta en esa familia, en ese cuerpo que Él tiene, nos adopta, nos injerta en su cuerpo, en ese árbol, en ese tronco que es Él mismo, para que nosotros podamos de alguna manera llevar su fruto. No damos el fruto nosotros, simplemente lo llevamos. ¿Cuál es ese fruto? Pues fruto de labios que confiesan precisamente su nombre. También veíamos, por ejemplo, cuál es la razón de ser del pacto. Veíamos que es vida, que es paz. Veíamos algunas situaciones donde Él, al darnos ese pacto, esa promesa, que es la promesa de la vida eterna, pues pensamos que es vivir eternamente el paraíso siendo felices. Y recordemos algo, sí, esa es el regalo o esa es la consecuencia de estar con Él, vivir en el paraíso, por supuesto, pero lo verdaderamente importante es conocerlo. La vida eterna no consiste en irnos al paraíso o irnos al cielo y dejar de sufrir. La vida eterna consiste en conocerlo, en adorarlo, en glorificarlo. Y entonces, bueno, pues vamos viendo cómo el Señor va acomodando las cosas, nos va enseñando, nos va guiando precisamente para que nosotros, de alguna manera, pues podamos cumplir con ese mandamiento. También veíamos cuál es el motivo, ¿se acuerdan? El motivo por el cual Él otorgó ese mandamiento. Y vemos que es el temor precisamente a su nombre.
¿Cuál es la razón de ser del sacerdote? O sea, ¿cuál es el propósito, el objetivo? Pues es un mensajero de Yahvé, es el mensajero, el portador precisamente del mensaje. Llevamos el mensaje, pero ¿cuál es ese mensaje? Pues Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Por ejemplo, pues nos dice que somos nosotros real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, para llevar precisamente o anunciar sus virtudes. Otras traducciones, aquí en Primera de Pedro 2:9 dice, en lugar de virtudes, dice sus atributos o sus maravillas, sus características, es decir, esos atributos que describen de alguna manera su nombre, ese precioso nombre. También, bueno, en relación a esto, nosotros podemos ver nuestra corrupción, cómo nos apartamos precisamente del mandamiento, cómo nos vamos alejando del mandamiento, y entonces nosotros, en la medida en que desobedecemos ese mandamiento, pues somos condenados precisamente a la muerte, no porque Dios sea un ogro, porque Dios sea malo, malvado y quiere castigar a todos. Recuerden que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, y Él quiere que elijamos la vida. Sin embargo, nosotros hemos elegido la muerte. ¿Se acuerdan también que hemos comentado algunas situaciones, por ejemplo, en el sentido de qué es el libre albedrío? A veces nos enseñan, ¿verdad? En las escuelas nos enseñan que el libre albedrío es tomar la determinación de hacer o no hacer algo, y vemos que eso es equivocado. Inclusive dentro de las doctrinas filosóficas, el verdadero libre albedrío no es hacer o no hacer si lo queremos o no queremos hacerlo, si nos nace o no nos nace. El verdadero libre albedrío, filosóficamente y por supuesto espiritualmente, es tomar la determinación de hacer lo correcto, lo que es. Y en ese sentido, pues lo relacionamos, por ejemplo, con el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y entonces Dios es el que es, lo que es, no lo que pudiera llegar a ser o lo que quisiéramos que nosotros en nuestro corazón, en nuestro vientre, en nuestras necesidades, lo que nosotros quisiéramos que sucediera o que fuera. Así no funciona. Dios es el que es y lo que es como debe de ser. Y entonces, mis hermanos, el libre albedrío resulta la decisión, por ejemplo, que tuvo nuestro Señor Jesucristo de tomar la determinación. ¿Se acuerdan en Hebreos 1:9, por ejemplo? Dice, Él tomó la determinación de exaltar la voluntad y cumplir al 100% la voluntad y amó con todo su ser hacer la voluntad del Padre. Esa voluntad que es precisamente manifestar el nombre, por eso deja ese mandamiento, para que lo conozcamos, para que teniendo esa vida eterna podamos conocerlo. A veces nos enseñan que nosotros somos santos y que debemos hacer cosas para portarnos bien. No, la santidad no es portarnos bien, mis hermanos. La santidad es que fuimos apartados para realizar un propósito específico que es llevar su nombre, manifestar su nombre, compartir su nombre, testificar su nombre, predicar su nombre, vivir su nombre, compartirlo, etcétera. Y para eso Él nos santificó, para eso somos apartados, para eso Él está formando ese cuerpo gigantesco, Él está construyendo precisamente el nombre. Y eso, mis hermanos, es a lo que nos lleva precisamente, pues lo que hemos estado viendo en estos versículos. Se los voy a compartir aquí para que recordemos lo que estábamos viendo y ustedes puedan tomar ahí sus notas, ¿sí? Aunque es la tercera parte, acuérdense, bueno, pues no lo terminamos, no lo terminamos hace 8 días y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con esto de Malaquías 2, del 1 al 17. Prácticamente vimos pues la primera parte, ¿verdad? Vamos a recordar algunas situaciones específicas, vuelvo a repetirles. Por ejemplo, veíamos en el Salmo 115 en la primera parte de Malaquías 1, que es el mandamiento, es no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Entonces, ese es el gran mandamiento, mis hermanos, darle gloria
al nombre de Dios. Esto lo vemos en Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2 principalmente. Repetíamos en el versículo 3 o los versículos 3 y 4 esa condición de eficacia de su pacto para que sea sólido, para que sea válido, para que sea verdadero. Es como exige su nombre, ¿se acuerdan? Como exige su nombre. Y ahí platicábamos un poquito acerca de la adoración. ¿Se acuerdan que cuando Jesús está con la samaritana, está enseñándole lo que es la adoración? La samaritana le dice, bueno, pues nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran allá en Jerusalén. Y Jesús le dice, pues viene la hora y ahora es que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, no es que adoremos como nosotros queremos o como religiosamente nos han enseñado, porque esa adoración no la quiere el Padre. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque ya llegó la hora, y la hora es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para manifestar totalmente su nombre, dar cumplimiento a este mandamiento de Malaquías 2, llevarlo, que sea eficaz, que sea sólido ese pacto. Y se acuerdan que en Ezequiel 20, en el 40, dice, como exige su nombre, como lo exige su nombre. Es decir, no es como nosotros queramos. No debemos adorar en nuestra carne, no debemos adorar en nuestras fuerzas, no debemos adorar como nos nace, mis hermanos, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. No quiere que lo adoren como nosotros queremos, que cada uno quiera. Entonces, es algo bien importante, mis hermanos, es algo muy delicado, sobre todo en la alabanza que se le da a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que porque una canción tiene una letra bonita y dice cosas bonitas, pues ya es una canción cristiana. No, mis hermanos. Y no lo digo solamente yo, vean por ejemplo a John MacArthur, que es un pastor muy, muy centrado, es un pastor bíblico de mucho tiempo, de mucho abolengo. Vean a Paul Washer también y a este Juan Manuel Álvarez, etcétera, que son pastores ya de mucho tiempo, pastores fuertes, pastores grandes, sólidos en la palabra. Charles Spurgeon lo decía también, mis hermanos, debemos tener cuidado en la alabanza. No se trata de una letra bonita. La alabanza debe tener letra bíblica, mis hermanos, porque si no, Paul Washer dice textualmente, si no, es herejía. Así de sencillo. No es porque la alabanza suena bonito y dice cosas bonitas. Es herejía si no tiene palabra de Dios, mis hermanos. Y entonces tenemos que ser bien, bien, bien centrados en esta situación de esta eficacia, precisamente esta condición a la que nos lleva Malaquías, mis hermanos, porque si no, entonces podemos estar haciendo las cosas desde nuestro vientre. Podemos estar haciendo las cosas según lo que nos acomoda a nosotros y no según lo que quiere Dios y la adoración que quiere Dios. En estos versículos, recordemos, dice que él va a arrancar la simiente, ¿se acuerdan? O sea, va a botar esa simiente y entonces va a saber que envió su mandamiento porque quiere que el pacto se cumpla verdaderamente. Y entonces por eso nos remitía a esta cita de Ezequiel, mis hermanos. O sea, con nosotros vamos a entender esto cuando tratemos su nombre con la reverencia que exige precisamente la santidad, la excelencia, la magnificencia de su nombre. No es adorarlo como queremos, es adorarlo como Él quiere, adoradores en espíritu y en verdad. Y, por ejemplo, en el versículo 5, ¿se acuerdan que lo habíamos seccionado prácticamente en dos partes? La primera parte comentábamos la razón de ser del pacto. Él nos dio vida y nos dio paz. Veíamos citas ahí en Romanos, en Juan 17, y recordamos precisamente en qué consiste la vida, esa vida eterna. Y la paz que Él nos da, ¿se acuerdan? Pues es ese corazón shalom, un corazón conforme a su voluntad. También es muy importante, mis hermanos, ver el motivo por el cual se otorgó el pacto. Y eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 5.
de ahí de Malaquías. ¿Se acuerdan que es porque se guarda reverencia al nombre? O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesús o Yahvé, por qué otorgó ese pacto de darnos esa vida eterna, de darnos a conocer su nombre? Pues porque su pueblo tenía reverencia, mis hermanos. Pero en la medida en que no tenemos reverencia hacia el nombre de Dios, pues él está oculto. O sea, no se va a mostrar así nada más. Dios no vino a manifestarse a todos los que quieren conocerlo desde su carne o los que quieren conocerlo desde su conveniencia o desde su punto de vista o desde su religión o su denominación o su filosofía o como quieran llamarle. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso, mis hermanos, es lo que debe permear en nuestra mente, debe de estar presente en nuestra mente para que entendamos precisamente cuál es el motivo por el que se otorga precisamente su pacto, por el temor y la reverencia que se tiene a su nombre. Se los he comentado, si ustedes se acercan a Dios, se postran delante de Él, le rinden realmente su corazón y le dicen, Señor, quiero conocer tus atributos porque quiero darte a conocer, quiero conocer tus atributos porque quiero adorarte cada día más por cada uno de esos atributos que tú me vayas revelando. Créanme, mis hermanos, que Dios es infinitamente misericordioso y nos permite conocerlo, nos da más y más de Él en la medida en que tenemos esa reverencia a la exigencia de la santidad, de la portentosidad, de la autoridad que tiene su nombre. También veíamos en los versículos 6 y 7 esa razón de ser del sacerdocio, mis hermanos. Es bien, bien, bien importante, sobre todo esa primera de Pedro 2:9. Es súper importante, mis hermanos, que tomemos esa consideración de qué significa el hecho de ser real sacerdocio, porque a veces nada más vemos la cita de Primera de Pedro y decimos, ay, es que es una cita muy bonita, en donde el Señor pues nos ha escogido como su linaje, entonces somos sus hijos, y entonces como somos sus hijos, pues le podemos pedir todo, y verdad, somos un pueblo de Dios, ¿verdad? Somos una nación santa, Él nos santificó y entonces pues ya somos salvos y nos santificó para irnos al cielo y para poder disfrutar de su presencia. No, mis hermanos, no va por ahí. Es que observen esa situación y todo es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí yo. Estamos perdiendo de vista lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Lo demás está añadido, pero nosotros nos quedamos con lo demás, nos quedamos con el regalo, pero no nos quedamos con la persona que es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois linaje escogido, acuérdense, linaje, pero observen, escogido. No es cualquier linaje, no somos cualquier hijo de vecina, mis hermanos. Tenemos que entender la responsabilidad que significa ser hijo de Dios, los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, ¿se acuerdan? Los que creen en su nombre, los que lo recibieron, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Pero qué significa eso, mis hermanos? Que tenemos la responsabilidad de darlo a conocer. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de compartirlo. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de manifestar su nombre, de predicarlo, de testificarlo, de discipular a la gente con los atributos del nombre de Dios para que lo podamos conocer, adorar y glorificar. Pero no lo hacemos. Estamos enfrascados en mil teorías y en mil doctrinas. Algunas iglesias, algunas congregaciones, he visto que predican libros completos, pero se van a la filosofía de no sé qué y la doctrina de no sé qué y el tema de no sé qué y hacen, mis hermanos, nos enseñan cosas teóricas, pero no nos enseñan una cuestión práctica. ¿Cómo identificas un atributo del nombre de Dios en un versículo? ¿Cómo lo puedes relacionar con otros versículos? ¿Y cómo le puedes enseñar a la gente que adore a Dios por cada uno de esos atributos? Eso no lo enseñan.
Y entonces no se está cumpliendo el pacto. Estamos adorando, vuelvo a repetir, como dice Juan en el capítulo 4, cuando está nuestro Señor Jesucristo con la samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen, dice Jesús. Adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque el Salvador viene de los judíos. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿a qué Dios se está adorando, mis hermanos? ¿A qué Dios se está sirviendo? En todas las iglesias, muy pocas, se está honrando el nombre de Dios. Muy pocas, escogidas así con las manos de los dedos y nos sobran dedos, mis hermanos. Vean las predicaciones, que si quién sabe qué, que si los santos, que si la Virgen, que si la iglesia, que si la denominación, que si somos salvos, que si la salvación se pierde, que si vamos a ir al cielo, que si vamos a obtener algo, que si nos van a dar, que si vamos a ir a quién sabe dónde, que si se va a acabar el mundo, mil cosas, mil doctrinas, pero no se predican los atributos del nombre de Dios, no se predica. Hagan una prueba, ¿se acuerdan? Les comentaba del pastor Paul Washer. Él hace esta prueba cuando llega a las iglesias, a donde lo invitan a predicar, reparte hojitas con plumas y les dice a la congregación, escriban los atributos del nombre de Dios y explíquenlos. Ni el pastor lo sabe, mis hermanos. ¿A poco tiene atributos el nombre? Ahí dice él que hay pastores que le dicen, es que Dios tiene muchos nombres. Y eso es herejía. Imagínate, Dios tiene muchos nombres. La palabra de Dios dice que su nombre es uno, porque Dios es uno, mis hermanos. Son atributos, pero el desconocimiento de esa relación con Dios, el desconocimiento de quién es Él, nos lleva a elaborar doctrinas, mis hermanos. Doctrinas híjole, estaba viendo también un TikTok en la mañana, precisamente de Paul y de otro pastor, no recuerdo su nombre, pero casi siempre salen juntos y dice que estaban en una predicación en una iglesia en Sudamérica y estaba predicando un pastor y de repente dijo una herejía, no dijeron cuál, pero dijo una herejía y todos los pastores, dicen, nos quedamos así y volteó y nos vio y vio nuestra cara y dice, bueno, ya sé que eso no viene en la Biblia, pero lo digo yo porque soy su pastor. Dice, y toda la gente se puso de pie y le aplaudió. Nos salimos, dice, pues, o sea, ¿cómo vamos a aguantar eso? Imagínense, mis hermanos, el protagonista es el pastor, y porque lo dijo el pastor, pues entonces eso es palabra de Dios. Pero es herejía, mis hermanos, es anticrístico. Estamos comprendiendo la importancia de predicar el nombre, la importancia de conocer los atributos del nombre de Dios. Quisiera que el pastor Paul nos hiciera un examen, mis hermanos, que les preguntara atributos. Bueno, pues por lo menos ustedes podrán poner 4, 5, 10 atributos del nombre y le dirán, tiene infinitos atributos, gloria a Dios, mis hermanos. Y no van a entregar su hoja en blanco, pero imagínense cuántas iglesias, cuántas congregaciones, mis hermanos, cuántas gentes se están congregando. ¿Se acuerdan lo que dice nuestro amado pastor Charles Spurgeon? ¿Qué es lo que dice? Si un sermón no contiene a Cristo, no pierdas el tiempo escuchando ese sermón. No te estés dañando, porque son herejías, mis hermanos. Aunque se esté predicando palabra, está predicándose letra muerta. No lo escuches, dice Charles Spurgeon, no lo escuches. Y al predicador le dice, si tu sermón no contiene a Cristo, pastor, siéntate, vete a tu casa y no te vuelvas a parar en un púlpito. Pero a los pastores les entra por uno y les sale por el otro, mis hermanos, porque siguen predicando lo que quieren, menos el nombre de Dios.
motivo por el cual se otorgó, mis hermanos. ¿Por qué se otorgó el pacto? Porque se tiene reverencia a su nombre. Esto, mis hermanos, legalmente, no recuerdo si se los comenté la sesión pasada, esto legalmente daría origen a una nulidad por incumplimiento o a una rescisión del contrato, es decir, una terminación del pacto o del contrato que se hizo, porque lo hizo Dios, no nosotros. De ese pacto se rescinde. ¿Qué quiere decir? Queda sin efecto por incumplimiento de nosotros, no de Dios, sino de nosotros. Legalmente Dios nos puede llevar a juicio y decir, ellos no están cumpliendo, por lo tanto rescindo este pacto de darles vida eterna. Ya no les voy a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque incumplieron. ¿Qué es lo que incumplimos, mis hermanos? Pues la reverencia a su nombre. Afortunadamente, nuestro Dios es misericordioso, pero ¿cuánto tiempo, mis hermanos? Su ira santa va a estar contenida. Seamos realistas. La pregunta es para cada uno de los que están escuchando, ¿qué estás haciendo para predicar el nombre de tu Señor? Al que dices que es tu Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo predicas? ¿Cómo testificas acerca de Él? ¿Qué estás escuchando acerca de Él? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De sus atributos o de letra muerta? Tenemos que ser conscientes de esto, mis hermanos. Y ahí entra lo siguiente, versículos 6 y 7, Malaquías otra vez. La razón de ser del sacerdote, somos sus mensajeros, mis hermanos. Pero tenemos que entender qué significa ser mensajero. Acuérdense que el mensajero es el ángel. La palabra ángel significa mensajero, pero más que mensajero, ¿se acuerdan? Es el mensaje mismo. Jesús, por eso es el logos o la palabra, no solamente el verbo, el logos, o sea, toda la palabra que sale de la boca de Dios. No es letra, es una persona, es Jesús, mis hermanos, es el logos. Recuerden el Evangelio de Juan, estamos entendiendo. No se trata nada más de predicar letra, mis hermanos. Se trata de predicar la persona. Se trata de predicar al que es el logos, al que es la palabra. Predicamos a Cristo. ¿Se acuerdan que hemos comentado? Nuestra doctrina, mi doctrina, mis hermanos, es Cristo. Predico a Cristo, testifico a Cristo, comparto a Cristo, disipulo Cristo. ¿Estamos entendiendo? No sabemos hacer otra cosa más que eso, porque a eso nos llama el Señor. Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido. Él nos escogió con ese propósito, mis hermanos. No es mérito nuestro. Él nos eligió. ¿Por qué? Pues dice que a lo peor, a lo más vil, a lo más despreciable, eso es lo que escogió, para que no nos jactemos y nadie pueda decir, como yo soy bien inteligente, o soy muy santo, o soy muy justo. Nadie. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gracia y de su presencia. Estamos entendiendo. Linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes, igual que dice en Malaquías 2, somos sacerdotes y el sacerdote, mis hermanos, tiene la obligación de predicar su nombre, compartir su nombre, testificar su nombre, discipular su nombre, porque ese es su mandamiento. Así es como recibe gloria el nombre de Dios, mis hermanos. Nación santa, pueblo por posesión.
somos de Él, fuimos comprados, precio de sangre, pero tenemos un propósito específico. A veces les pregunto a la gente, o hermanos ahí que luego nos escribimos en lo de la oración y eso, les pregunto, pero ¿cuál es el propósito? Y no lo saben, no conocen cuál es el propósito de Dios, desconocen el propósito de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito? Anunciar su nombre. A veces decimos adorarlo. Sí, pero ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo lo glorificas? Pues anunciándolo, predicándolo, compartiéndolo, testificándolo, discipulándolo. Pero para eso, mi hermano, tienes que dar tu diezmo de tu tiempo, 2 horas y media por lo menos diario, para que puedas conocerlo. No platicando, no se trata de platicar y tomarte un cafecito con Dios, escuchando al maestro. Vamos como discípulos, como alumnos, para escuchar y aprender de Dios, mis hermanos, calladitos, con nuestra boca cerrada, no tenemos nada que decir, solamente vamos a escuchar y aprender. Después que salgamos, entonces sí nos descosemos y hablemos todo lo que nos enseñó. Pero cuando estamos en su presencia, estamos escuchando y poniendo atención al maestro para poder salir y explicarle a los demás, mis hermanos. Porque si te la pasas tomando tu cafecito y platicando con Dios, el único que habla eres tú. Me estoy explicando. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la luz admirable, mis hermanos, es su verdad. La luz admirable es la vida eterna. La luz admirable es Jesús mismo. Es Él. Estamos comprendiendo. A esto nos lleva Malaquías, mis hermanos. Versos 8 y 9, nuestra corrupción. Esta corrupción, mis hermanos, que debemos entender. ¿Se acuerdan que dice en Oseas que el pueblo se muere por falta de conocimiento? Pero si lo vemos, mis hermanos, este Oseas, si lo vemos desde el versículo 1, habla también del nombre, mis hermanos. Habla también del nombre, dice el versículo 1, oíd el oráculo de Yahvé, oh hijos de Israel, porque Yahvé tiene una contienda con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. No conocen a Dios, no conocemos quién es Él. Otra vez viene a mi mente esa predicación o ese testimonio que da el pastor Paul cuando va a las iglesias y predica y entonces les pasa las hojitas, hace un examen y se las entregan en blanco. ¿Cuáles son los atributos del nombre de? Ni siquiera sabe la gente que hay atributos del nombre de Dios. Muchos no saben ni cómo se llama, ni siquiera saben que se llama Jehová o Yahvé, menos van a saber sus atributos. Es realmente preocupante esta situación, mis hermanos. Les invito a que ustedes hagan esto. Vayan a su congregación, llévense una hojita y dénsela a la gente y díganle, a ver, escríbeme los atributos del nombre de Dios, a ver cuántos atributos te ponen. Dásela a tu pastor, dásela a tus diáconos. Y dice, oye, hermano, a ver, ayúdame, me dejaron una tarea, te paso esta hojita, ponme aquí algunos de los atributos del nombre de Dios y me los explicas. Si te los explican, gloria a Dios, mi hermano. Y si no, pues entonces hay que preocuparse. Me estoy explicando. A lo mejor me vas a decir, híjole, pero voy a probar a mi pastor, o sea, no puedo hacerlo. Sí, mis hermanos, dice la Biblia, probad a vuestros pastores. Me estoy explicando. No te estoy diciendo que faltes al respeto. Prueba, prueba a tus pastores si te están dando realmente palabra de Dios, alimento o no. ¿Por qué Dios se duele, mis hermanos? ¿Por qué
declara eso de mi Israel, mi hijo Israel, la patria de Israel se está muriendo, está pereciendo porque le falta conocimiento, le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Vean el versículo 1 de Ezequiel 4. No conocen a Elohim, no conocen quién es. Ni siquiera saben qué significa Elohim. A veces Elohim, ¿y eso qué? ¿Dónde viene eso? ¿A poco viene en la Biblia Elohim? Eso es de los hebreos. No, mis hermanos, es uno de los atributos del nombre de Dios. Pero es grave que muchos no sabemos ni siquiera qué significa Elohim. Vamos a continuar, mis hermanos, en esta serie. Vamos a avanzar al versículo 10 y 11, ¿sí? Vamos a comentarlos y vamos a tratar de explicar esta situación, mis hermanos, haciéndonos conscientes de lo que debemos de hacer y lo que falta por hacer. Hay mucho por hacer, mis hermanos, pero a veces lo dejamos todo a una persona o a un pastor y la obligación es de todos. Dice que somos real sacerdocio, no dice los pastores son real sacerdocio y las ovejitas van con ellos. Somos real sacerdocio todos. Vamos a ver qué dice los versículos 10 y 11 de Malaquías 2. Vamos ahí, ayúdenme en sus Biblias, ubíquense ustedes ahí en sus Biblias. Y vamos a los versículos 10 y 11. Dice la palabra, no tenemos todos un mismo Padre. Fíjense, el- la pregunta llena de dolor de Dios. O sea, no tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. Y aquí recuerdo a Pablo, ¿se acuerdan? Este hermoso pastor ungido de nuestro Señor, cómo se duele también cuando se están peleando y le dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy, y les dice Pablo, cálmense, cálmense, es que yo soy de tal denominación, es que yo estoy en una congregación, mi hermano, nada más hay una iglesia, la iglesia de Cristo, yo no conozco otra iglesia. Si tú me dices, es que yo voy a mi iglesia, pues no sé cuál sea tu iglesia, mi hermano, porque la única que yo conozco es la de Cristo. Ve la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No dice algunos, hay uno que otro por ahí? Está hablando a su Israel, está hablando a sus hijos, no está hablando al mundo en general. Acuérdate que está dirigido a los sacerdotes, está hablando a su pueblo, a sus elegidos, a sus tribus. No tenemos todos un mismo Padre. No fuimos creados todos por un mismo Dios. ¿Por qué hay tanta segregación? ¿Por qué hay tanta diferencia en la doctrina, mis hermanos? Si la única doctrina que debemos predicar es Cristo, ¿por qué pues nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros ancestros? Ve la última parte del versículo 10, profanando. Al portarnos desleales unos con otros, ¿cómo nos portamos desleales? Predicando cosas que no tienen nada que ver con su nombre, con su pacto, con sus atributos. Desleales unos con otros. ¿Qué te están metiendo en la mente? ¿Qué le están metiendo en la mente a tu familia, mis hermanos? Estamos entendiendo, eso es lo grave. Recuerden el consejo de Charles Spurgeon. No te hagas daño ni a tu familia, no te hagas daño escuchando eso, que no tiene predicación.
del nombre, mis hermanos. No te lo digo yo, lo dice el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon. Se profana el pacto de nuestros ancestros. ¿Por qué, mis hermanos? Recordemos lo que estábamos viendo, en qué consiste el pacto, la eficacia del pacto, porque se tiene temor a su nombre. Mis hermanos, si no hay ese temor a su nombre, ¿en qué iglesia estás o en qué congregación estás? Entiéndelo. Verso 11. Judá fue abandonada. Y aquí voy a hacer una pausa un poquito larga. Judá, mis hermanos, recuerden algo bien importante. Judá, acuérdense, Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. La palabra Judá, la tribu de Judá es alabanza, pero no canciones bonitas de letra bonita que me hacen sentir bien o que tienen una melodía bien chiquitiguau, bien acá, bien un ritmo bien padre y me hace bailar en mi carnita. No, mi hermano, Judá es la alabanza al nombre de Dios, nada más. La adoración como Él quiere, adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores que adoran como quieren. Cada quien adora como quiere. No, mis hermanos, ¿dónde dice eso la palabra? Es cierto que cada quien adora como quiere, pero Jesús nos explicó que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y acuérdense que ya habíamos visto qué significa en espíritu y en verdad. Es el Espíritu Santo el que adora, es la palabra. El Espíritu Santo, acuérdense que es toda la Biblia, es la mente de Dios. Es su pensamiento de Él, es la letra de Él, toda la Biblia, mis hermanos. En verdad, es su verdad, en Jesús, la persona centrado en la persona de Jesús. Estamos en el verdadero Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, primera de Juan 5:20. ¿Estamos entendiendo qué significa en espíritu y en verdad? No es que yo soy bien espiritual porque Dios me hizo santo y entonces yo ya soy bien espiritual porque ya soy un elegido de Dios y me voy a ir al cielo con todo y zapatos. No, mi hermano, santo es que fuiste apartado para hacer su voluntad. Estamos entendiendo. No es que te vas a ir al cielo con todo y zapatos porque te portas bien o porque haces buenas obras. No, entendamos. Revisen ahí el atributo de Jesús, Yeshua Mekadishkem, ¿se acuerdan? Él es quien nos santifica. Tenemos por ahí una serie de 10 discipulados. Revísenlo. ¿Cuál es el propósito de que Él nos santifique? ¿Y para qué? Judá fue abandonada. O sea, te lo voy a parafrasear. La alabanza o la adoración a Dios fue abandonada. Eso es lo que está diciendo este versículo 11. Escúchenlo, órenlo, medítenlo. La oración, la adoración fue abandonada. ¿Por qué? Porque cada quien adora y alaba como se le da su gana. ¿Estamos entendiendo? Vean lo que dice después. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Abominación, mis hermanos. Algunos dicen, es que ¿por qué Paul Washer y el MacArthur, así le dicen el MacArthur, refiriéndose al pastor John MacArthur, ¿por qué dicen que no utilizar alabanzas que tengan un versículo o una cita bíblica es herejía? ¿Por qué dicen eso? Mi hermano, ve Malaquías 2:11. No están inventando ellos, no están sacándose de la manga haces para decir y hacer sus invenciones y sus doctrinas. No, mi hermano, lo dicen con conocimiento de causa. La adoración verdadera fue abandonada. Una abominación. Es abominación lo que se canta en muchas congregaciones, mis hermanos. Revisen las alabanzas. Adoración a la cruz.
¿Cómo vas a adorar un objeto? ¿Estamos entendiendo? Ah, pero es que está bien bonita la alabanza. Nos llena a todos y nos lleva a un extra. ¿Te lleva a dónde te lleva, mi hermano? Abominación. ¿Estamos entendiendo? Porque Judá, o sea, la alabanza, ha profanado el santuario de Yahvé. ¿Estás escuchando? El templo de Dios, el santuario de Dios, está siendo profanado, mi hermano, con esa alabanza, entre comillas, que no es alabanza, es abominación. Ha profanado el santuario de Yahvé que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extranjero. Otra vez recuerda el pasaje de la samaritana. Te invito, mi hermano, a que ores toda la semana con Juan 4. Céntrate en el pasaje donde está Jesús con la samaritana y el punto específico donde le dice, es que nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes adoran en Jerusalén. Y lo que le dice Jesús, olvídense de eso ya, ya no es así. Viene la hora y ahora es porque el Padre quiere que tales adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos entendiendo? Vean otra vez Malaquías 2:11. Se profanó el santuario que él ama. ¿Por qué? Porque su Judá, su alabanza, se casó con un Dios extraño. Está alabando a un Dios extraño. Por eso, mis hermanos, el santuario fue profanado. Por eso esa abominación a Yahvé, esa alabanza, porque es a un Dios extraño, no es a él. Ay, es que está loco el Paul Washer y el MacArthur. Están locos, herejes. No, mis hermanos, no están locos. O en todo caso, como decía Pablo, bendita locura. Tienen los pies en la tierra para gloria de nuestro Señor Jesús y saben lo que están diciendo, mis hermanos. Y es lo mismo que te estoy compartiendo. Por lo menos ya somos tres locos, MacArthur, Paul Washer y tu servidor. Entendamos esto, mis hermanos, es muy grave. Y no queremos, sí, luego, no, sí, es que hay que ir a la iglesia. Mi hermano, yo no voy a la iglesia, yo voy a Cristo. Nunca te he dicho, ven a la iglesia. Te he dicho, ve a Cristo. Ve a Cristo, mi hermano. Dirígete a Cristo. Busca a Cristo, porque esa es la doctrina. Él es la doctrina. ¿Te acuerdas que hay uno de los atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús que es Cristo, la doctrina verdadera o la enseñanza verdadera? Él es la verdadera enseñanza o religión, no como la entendemos nosotros, sino esa religión espiritual, pura, que busca adorar a Dios para no cometer esta abominación, mis hermanos. No hemos entendido eso y seguimos profanando su templo. Seguimos profanando su templo. No entendemos, no entendemos. Verso 11. Recuerden, Judá fue abandonada, la alabanza, la adoración. Hay abominación en su santuario. ¿Por qué? Porque fue profanado su santuario adorando a dioses extraños, con alabanzas extrañas que nos mueven a nuestra carnita, pero no según la voluntad de Dios, mis hermanos. Cuidado con eso. Vamos ahí en el contexto de estos dos versículos. Vamos a ver, vamos a Oseas 6 del 1 al 5 primero, y luego 6 y 7 para que entendamos el contexto de lo que estamos comentando. Vamos a Oseas 6. Fíjense, primero del 1 al 5 dice la palabra, venid, volvamos a Yahvé. ¿Te acuerdas que habíamos visto ahorita en Oseas 4
que no se conoce a Elohim, no se conoce a Yahvé, y por eso el pueblo se está muriendo, por falta de conocimiento, no de conocimiento humano, no de sabiduría humana, conocimiento de quién es Él, sus atributos, su nombre, quién es. Por eso ve el capítulo 6, observa el versículo 1, la primera parte. Venid, volvamos a Yahvé. Hay que regresar a esa senda, mis hermanos, que es Él, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Mis hermanos, ¿por qué estamos heridos? Acuérdate lo que dicen los versículos 10 y 11. Porque hemos ensuciado su santuario. Hemos profanado con nuestras abominaciones, con nuestra supuesta alabanza y adoración abominable, hemos profanado su santuario. Verso 2, Oseas 6. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Se están dando cuenta de esto? 3 días, 3 días, mis hermanos. Es el tiempo que nuestro Señor Jesús estuvo sepultado, ¿se acuerdan? Al tercer día nos resucitará. Estamos entendiendo, nos da vida, viviremos delante de Él. ¿En qué consiste la vida? Conocerlo, mis hermanos, conocerlo. Verso 3, fíjense, conozcámoslo pues. A lo mejor me vas a decir, ¿qué lata da, Juan Martín, con que conozcamos a Dios? Mi hermano, yo no te lo estoy diciendo. Es lo que dice la palabra. Verso 3, conozcámoslo pues. O sea, te está diciendo, caramba, ¿que no entiendes lo que te estoy diciendo? Tienes que conocerme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, caramba, pues conócelo, mi hermano. No seamos tercos. Dice, somos como mulas, pero aún los burros, ¿se acuerdan del burro de Balaam? Obedecía, nosotros no. Sigamos adelante para conocer a Yahvé, ve en la segunda parte del verso 3. Siguiente parte, su salida es tan cierta como la aurora, y él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Acércate, mi hermano, a Dios, y él se acercará a ti. Búscalo para conocer su nombre, pero conocer su nombre para adorarlo y glorificarlo, no para que tengas el poder, para que seas su discípulo, para que lo des a conocer y otros lo adoren y lo glorifiquen, mi hermano. Verso 4, ¿qué haré contigo, Efraín? Ahí ponle tu nombre, ponle tu nombre. ¿Qué voy a hacer contigo, Adriana? ¿Qué voy a hacer contigo, Claudia? ¿Qué voy a hacer contigo, Joana? ¿Qué voy a hacer contigo, Mayra, Arturo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque somos tercos. ¿Qué haré contigo, Judá? Judá, alabanza, adoración. Es que yo sí soy bien adorador. ¿Qué voy a hacer contigo? Que me adoras como se te da tu real gana. ¿Qué voy a hacer contigo? Vuestra felicidad es como nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. Verso 5. Por eso los he hecho morir. ¿Estás escuchando? Ve el versículo 5. Por eso los he hecho morir. Recuerda Oseas 4. Por eso se está muriendo mi pueblo. Por eso las iglesias están muertas, mis hermanos. Ay, pero si vemos iglesias gigantescas, pura pantomima y circo. No lo digo yo, lo dice Charles Spurgeon. Las iglesias se han convertido en circos. No hay ovejas, hay marionetas. Esas no son palabras mías, son palabras de mi querido pastor Charles Spurgeon.
Por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca, los he trozado por medio de los profetas, y mi sentencia saldrá como la luz. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcas, mi hermano. Entonces dice, pues conócelo, caramba. Verso 3, ¿te acuerdas? Conócelo, pues. Ahora vamos a los versículos 6 y 7. Porque fidelidad quiero y no sacrificios. Dios quiere tu fidelidad, mi hermano. Quiere que le rindas la adoración como Él quiere, no como tú quieres o como te enseñaron, como Él quiere. No quiere sacrificios, quiere que lo adores como Él quiere. Es que yo le voy a ofrendar muchas cosas. No quiere tus ofrendas ni tus sacrificios, quiere obediencia. ¿Te acuerdas que te he dicho? Un papá o la mamá en la casa y les dice, no sé, alza tu cuarto, o levanta o tiende tu cama, la orden que dé el papá o la mamá. Y el chamaco no lo hace, y le dice, pero es que trapié y pinté, no te dije que hicieras eso, no quiero sacrificio, nada más te dije, haz esto, pero no lo haces. Pero hice 500 cosas, no me interesa. Lo que te dije que hicieras, no lo hiciste. Mis hermanos, Dios nos pide una sola cosa, fidelidad, adoración a su nombre, pero no lo hacemos. Pero es que yo no falto a la congregación, es que yo tengo un ministerio, es que yo dirijo no sé qué cosa, es que yo soy, qué bueno, mi hermano, pero no obedeces, porque no predicas el nombre. Pero ¿cómo voy a predicar el nombre si no sé? Pues mi hermano, dedícale tus 2 horas diarias a Dios y vas a ver cómo sí vas a aprender sus atributos. Fidelidad quiero, no sacrificios. Y ve la segunda parte del verso 6. Conocimiento de Elohim, conocimiento de Elohim, no holocaustos. Es que todos los domingos vamos y le dedicamos 1 hora de alabanza, conocimiento de Elohim, no quiero holocaustos. Pero es que le cantamos bien padre, toda la semana ensayamos y hace conocimiento de Elohim. ¿Estás entendiendo? Es que ya me aprendí todos los libros de la Biblia y me sé al derecho y al revés un libro completo, el Evangelio de Juan y todos los salmos. Qué bueno, mi hermano. Ve lo que dice, conocimiento de Elohim, no holocaustos. Ahora ve nuestra actitud. Versículo 7, Oseas 6. Ellos transgredieron mi pacto como Adán. ¿Sabes? ¿Cómo que como Adán? O sea, el pueblo de Israel se comió otra vez la manzana, la famosa manzana, comió del árbol del conocimiento. Sí, mi hermano, porque no está obedeciendo. ¿Estás entendiendo? El libre albedrío de Adán y Eva los llevó a hacer lo que quisieron. Y es lo que estamos haciendo. Quiero adorar a Dios como yo quiero. ¿Por qué alguien me va a tener que decir cómo adorarlo si yo lo adoro con mi, no sé, mi flauta, mi teclado, no sé, tu batería o tus cazuelas, no sé con qué lo adoras? Si yo así lo adoro, bueno, mi hermano, al que estás desobedeciendo es a Dios, no a mí. Transgredieron mi pacto como Adán. Ahí me fueron infieles. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Espero que la palabra sea clara, que entendamos, mis hermanos, en qué consiste la adoración que Él quiere.
conocer su nombre, glorificarlo, darlo a conocer, predicarlo, testificarlo, discipularlo y no adorarlo como nosotros queremos, porque es abominación, es herejía y estamos profanando su santuario. Por eso estamos muertos espiritualmente. Por eso cuando nos preguntan, a ver, y te dan la hojita del examen y te la pasa el pastor Paul Washer y te dice, escríbeme los atributos del nombre de Dios y explícamelos, entregas tu hoja en blanco, mi hermano. Cuidado, no avanzamos mucho, mis hermanos, pero bueno, nos quedamos en estos versículos 10 y 11. Espero que sea clara la palabra de nuestro Dios, que entendamos lo que nos está diciendo y si ya lo entendiste, pues que lo obedezcas, porque Él quiere obediencia, quiere fidelidad. No quiere que le digas, sí, Señor, ya entendí, pero deja de poner peros, obedécelo. Decían los apóstoles, juzgad si es propio o es bueno obedecer a vosotros, los hombres, antes que a Dios. Les prohibieron predicar el nombre, ¿se acuerdan? Si dicen ellos, no, hombre, pero me vas a flagelar y me vas a meter a la cárcel otra vez, pues flagélame y méteme a la cárcel otra vez, pero yo voy a seguir predicando el nombre, juzgar si es propio o es bueno, obedecer a ustedes, que son las autoridades, o mejor obedezco a mi Dios, que me envió a predicar su nombre. Espero, mi hermano, que obedezcas al Señor y que le seas fiel al que llamas tu Señor, porque todos, ay, si Cristo es mi Señor, es mi Jesús, mi Elohim, lo amo, lo adoro, de dientes para afuera, mi hermano, pero tu corazón está lejos, es lo que dice la palabra. Toda la honra, toda la gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Ok, pues gloria a nuestro Dios y con el favor de nuestro Señor Jesucristo, nos estaremos viendo el próximo domingo, mis hermanos, y el próximo miércoles. Bendiciones de nuestro Señor Jesús para todos.